¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Continuamos con el tema de María, un tema fascinante, bellísimo, apasionante. ¿Qué le parece, doctor? No, pues ya lo dijiste todo. ¿Qué quieres que diga yo? No, pero así es. O sea, estamos viendo a María desde el punto de vista de una descripción de María Valtorta. Bueno, en el libro de Gabriel Roschini. Pero sí es muy, ¿cómo diríamos? Fascinante lo que está narrando. La forma como Jesús presenta a su madre, todos los diálogos que hay refiriéndose a María, es toda una belleza, ¿no? Ahora vamos a ver esta parte, o sea, María, vamos a ponerlo de esta manera, María presente en los misterios de Dios. O sea, porque en realidad María está en todo, aparece en todos lados, aunque veladamente. Sin embargo, bueno, la presencia de ella es innegable, teniendo en cuenta que ella es el mismo eslabón de la humanidad de Jesús. O sea, tiene la misma vida, la misma voluntad, por lo tanto está incluida en todo, ¿no? Sí, o sea, hay un libro en donde, en la Biblia, en donde se habla de que la sabiduría estaba presente en la creación, que de ella tomó parte en la creación, que Dios se valió de ella para la creación. Y Jesús nos dice que no es de la sabiduría, sino que se refiere a María. O sea, sí que María está presente en todo momento, en la historia, no tanto de la creación y de la redención, que eso sería prácticamente su ámbito de trabajo, sino incluso con Dios desde toda la eternidad. Así que bueno, pues vamos a ver a María en los misterios de Dios, y ahora el tema que se nos presenta en el libro es María presente en la prueba de los ángeles como de los hombres. ¿Sí? Vamos a empezar. Sí, dice, reina y maestra de los hombres, pero también de los ángeles. Después de haberlos creado, ángeles y hombres, para ser súbditos de la reina del universo, Dios los adornó de la gracia, los elevó al honor de hijos suyos, partícipes de su naturaleza divina, y los puso en un paraíso de delicias. Aquí yo sí quisiera hacer una pequeña aclaración. Aparentemente está incluyendo a los ángeles en esto que acaba de decir. Y digo aparentemente porque dice para ser súbditos de la reina del universo. Ahí no hay problema. Dice Dios los adornó de la gracia. Tampoco hay problema. Los elevó al honor de hijos suyos. Ahí ya empezamos con un poquito de discrepancia. Y luego dice partícipes de su naturaleza divina. Aquí sí definitivamente yo no estaría de acuerdo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los ángeles, para poder participar de la naturaleza divina, o sea, no son divinos, son seres creados. Sí. Para que hubieran podido participar de la naturaleza divina, tendría que haber la divinidad, por medio de alguna de las tres personas, tendría que haberse unido a la naturaleza angélica. Igual que la segunda persona de la Trinidad se une a la humanidad a través de su propia humanidad. O sea, Él se hace carne y eso es lo que une, lo que da la posibilidad de unión entre lo divino y lo humano. Así que eso de que les participa de su naturaleza, híjole, no sé, y sobre todo que no es lo que está escrito en el libro, sino es la opinión de la persona que escribe el libro. Sí. Entonces sí habría que tomarlo un poco con reserva, ¿no? Uh-huh. Pero de lo demás no hay problema, o sea, ¿seguimos? Sí, dice, los ángeles en el paraíso celestial.
y los hombres, los dos primeros, en el paraíso terrenal, para que viviesen en la caridad, en la amistad divina, y después de haber superado la prueba, después de haber dado a Dios el amor que Él exige y merece, pudiesen ser admitidos al premio de la gloria celestial, a la total y perfectísima felicidad. La prueba de los ángeles consistió en el hecho de que Dios les propuso adorar la palabra divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, aceptar, adorando la revelación del pensamiento eterno, que después habría debido encarnarse, hacerse hombre. La prueba de los dos primeros seres humanos consistió en aceptar, obedeciéndola, la palabra divina, absteniéndose de comer el fruto del árbol prohibido. Bueno, vamos a acabar de leer para después comentar, ¿no? Porque sí, vale la pena hacer un comentario sobre esto. Un cierto número de ángeles y los dos primeros seres humanos, o sea, nuestros progenitores, no superaron la prueba, no se sometieron a la palabra de Dios y así perdieron la gracia de Él. Un grupo de ángeles encabezados por Lucifer, movidos por la soberbia, no aceptó, adorándola, la palabra divina, y entonces se sacudió el paraíso celestial, el de los ángeles, del cual Dios los expulsó de inmediato y los precipitó en el infierno. Bueno, entonces nos habla de la prueba de los ángeles, ¿no? O sea, nos dice que fue el comunicarles el hecho de que tenían que adorar, servir al verbo eterno, o sea, la palabra de Dios, que se iba a encarnar, que iba a tomar carne. Esto lo relacionamos con lo que dijimos hace un momento. O sea, para que el ángel hubiera podido participar de la naturaleza divina, tendría que haber habido una angelización del verbo para que hubiera podido conectar esas dos naturalezas y que el ángel se hubiera podido poner a la altura de la naturaleza divina. Y esa fue precisamente la culpa del ángel. O sea, el rebelarse no a servir, porque el ángel es servidor, ya de por sí, o sea, fue creado como servidor. Pero Luzbel, que era el más agraciado, pensó que cómo podría él ir a adorar a un ser humano, ¿sí? Es que no alcanzó a comprender que ese ser humano estaba habitado por la segunda persona de la Trinidad y que era Dios prácticamente, porque se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Y luego cuando piensa en nosotros como repetición, como copias de aquel ser humano, dice no, definitivamente no, porque creyó ilusamente que era superior a la naturaleza humana. Y el ángel de ninguna manera es superior a la naturaleza humana. Primero, porque la naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana, es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, Adán inocente, donde la divinidad estaba fundida en aquella naturaleza humana y donde el hombre participaba de los dones y de todas las prerrogativas de la naturaleza divina. Era lo que se llamaba los dones sobrenaturales que tenía el hombre, pero le eran dados como naturaleza, por lo tanto el hombre era infinitamente superior al ángel. Y creo que esto también se entiende si logramos visualizar que el primer hombre es Jesús, sí, y el ángel no puede ser superior a Jesús, primera cosa. Entonces, el ángel se revela a eso y dice, no, yo no puedo ir a servir. Tienes que angelizarte. Y ahí empieza aquella batalla
En fin, todo lo que sabemos, el demonio y los que lo siguen, tratando de convencer a los ángeles buenos, y los ángeles buenos tratando de convencerlos de que pues recapaciten. Sabemos lo que pasó. Tenemos ahora ya un demonio con un número incalculable de seguidores que son los demonios. Lo de que les comunica esta verdad, este hecho. En Luisa, Jesús nos habla de la prueba de los ángeles y nos lo pone que en los 9 coros angélicos se diferencian entre sí de acuerdo a la comunicación de extensiones de conocimiento de su voluntad. A quienes les dio una extensión de conocimiento, que serían los ángeles, y a quienes les alcanzó a dar 9 extensiones de conocimiento, que serían los serafines, los querubines, los más cercanos a Dios. ¿En qué lugar quedó Satanás? Quedó Luzbel. ¿En el primero? En el segundo, porque es arcángel. ¿Era arcángel? Así es. Sí. Entonces, se supone que en la primera extensión de conocimiento, o sea, la superó. ¿Cuál habrá sido? Que iba a crear. Son seres creados. Ustedes, ángeles, son seres creados por mí. Nadie pudo decir que no. Entonces, todos pasan esa prueba y ahora Dios separa a unos y ahí los deja, esos son los ángeles, y a los demás les da una segunda extensión de conocimiento. ¿Cuál podría ser? O sea, la creación. Y Luzbel pasa esa prueba y ahora queda como arcángel. La tercera prueba fue esta. Me voy a encarnar, y ahí fue donde se reveló y donde cayó. ¿Sí? Por eso es que él es arcángel. Pero según nos narran, o sea, tanto en la revelación pública y sobre todo en las revelaciones privadas, que demonios hay de coros más arriba. Eso quiere decir que siguió habiendo revelación, o sea, un buen número pasó, aceptó aquella verdad, pero no aceptaron verdades superiores. ¿Cuáles podrían haber sido? Sí, no sé, pero yo pienso que pues la caída, la falla de la prueba es haberse querido poner al nivel de Dios, de discutirle. Así es, de discutir de que a lo mejor no tenía razón él y ellos sí. En ese momento, de alguna forma, están comiendo de ese árbol del bien y del mal. Bueno, ellos tenían una voluntad y esa voluntad, estamos hablando que la prueba de los ángeles fue anterior a la creación del hombre. Sí, pero a lo que me refiero, el querer cuestionar a Dios. Así es. ¿No? Y la soberbia de decir, eso lo tienes que hacer en mí. Yo soy el más indicado para que tú te angelices, ¿no? Sí. Entonces, así es. Así que bueno, podemos saber que los ángeles, su diferencia en los coros es por el número de extensiones de conocimiento de la divina voluntad. Otro punto que es importante, y perdón que nos estamos alejando de María, pero creo que esto vale la pena aclararlo. El ángel es inferior al hombre también en naturaleza. ¿Por qué? El ángel tiene la capacidad de recibir el conocimiento como en lo que se llamaría la ciencia infusa. O sea, se le da un conocimiento y lo capta totalmente, pero no lo puede adquirir. Le es dado. Lo capta, lo tiene, lo vive, pero no puede adquirir otro conocimiento.
El hombre no tiene la capacidad, tenía la ciencia infusa, la pierde después del pecado original, pero ahora nosotros tenemos la capacidad de poder seguir aprendiendo. No estamos supeditados a lo que se nos da, sino estamos supeditados a lo que nosotros conseguimos. ¿Sí? Por ejemplo, en las verdades de la divina voluntad pues, tenemos la revelación en los 36 libros de Luisa, y cada quien irá adentrándose de acuerdo a su, ¿cómo diríamos? A su gusto, a su deseo, a su esfuerzo, y eso nos hará crecer a la criatura a diferentes alturas. Y no son dadas en cascada, pero no se nos pega muchas. Bueno, habrá que ponerse un poco de, que sea pegamento. Entonces el hombre tiene la capacidad, lo que aparentemente es una diferencia, una inferioridad con el ángel, pero en realidad es una superioridad en relación con él, porque nosotros a través de una voluntad limitada, débil, que no abarca todo, pero tenemos la posibilidad de ir aumentando el conocimiento. Y no es que nos lo impongan y nos digan a ti nada más 2 y te quedas como arcángel, sino que nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Y eso Jesús nos lo dice, y dice que nos quiso dar su ser completo, pero no nos cabe. Y que por eso nos dio su vida y su voluntad para hacer crecer su vida hasta donde nosotros quisiéramos. En fin. Y luego viene la prueba de los hombres. O sea, tampoco la pasa. No es una prueba más que pudiéramos decir semejante. ¿Por qué? Porque acá les están dando la verdad con todo el conocimiento. Acá el conocimiento lo tenía el hombre, en eso sí era prácticamente igual, o sea, el ángel tenía el conocimiento que Dios había querido darle, aquí el hombre tenía el conocimiento de vivir en la divina voluntad. Quizá no tenía el conocimiento de todas las verdades en cuanto a tenerlo digerido, pero Jesús nos dice en los escritos que ellos conocían todas las verdades, todas, que contenía la divina voluntad. Así que en términos generales, en ese sentido como que estaba a la par. Por lo tanto, aquí no es de verdad en verdad, sino tiene todo. El ángel no, el ángel tiene que ir aceptando. El ángel falla en una y se queda en ese grado. Aquí el hombre falla y se cae totalmente, y se cae y pierde la gracia, y ahora ya no es capaz de poderse salvar. ¿Sí? Entonces también ahí hay una enorme diferencia con los ángeles. Y ahora el hombre tiene la posibilidad de regresar por medio de la redención. El ángel no. El ángel quedó condenado para el resto de la eternidad, y el hombre viviendo en el tiempo tiene la posibilidad de regresar nuevamente a través de los sacramentos, a través de la penitencia. Así que bueno, tenemos una diferencia, yo creo, para mí es bastante grande. Sí. Vamos a seguir. El ángel Azarías le narra a Valtorta lo siguiente. Hay que aclarar quién es el ángel Azarías. O sea, el ángel Azarías es el ángel de la guarda de María Valtorta. ¿Sí? Y este ángel él tiene comunicación con ella y le habla en ocasiones y le da ciertos conocimientos. Así que bueno, vamos a ver qué le dice. Cuando el pecado de Lucifer sacudió el orden del paraíso celestial y arrastró al desorden a los espíritus menos fieles, un gran horror nos invadió a todos, como si alguna cosa se hubiese desgarrado, se hubiese destruido, y sin esperanza de verlo resurgir otra vez. En realidad así era. Sin esperanza
de verlo resurgir otra vez. Se había destruido aquella total caridad, venida a menos en los ángeles rebeldes, que antes era la única existente allá arriba, y había sido golpeada por un torbellino del cual brotaban humos pestilentes de infierno. Estaba destruida la absoluta caridad de los ángeles y había surgido el odio. Estábamos desconcertados. Como en el cielo se puede estar, es decir, en el paraíso celestial, nosotros, el ángel Azarías y sus compañeros, fieles al Señor, lloramos por el dolor de Dios y por su enojo. Expresiones antropomórficas que también se encuentran en la Biblia. Lloramos. Esto también es importante. Son descripciones que el hombre hace, pero con relación a su propia, como reflejando lo que es el hombre, reflejándolo en Dios, y a veces lo refleja en el ángel. Dios no cambia. Dios es inmutable. Así que esta parte hay que entenderla de esa manera. O sea, se está poniendo como alegoría, como antropomórficamente, o sea, comparándolo con el hombre, pero no es real. ¿Sí? Lloramos sobre la dañada paz del paraíso celestial, sobre el orden violado, sobre la fragilidad de los espíritus. Ya no nos sentíamos seguros de ser impecables, a pesar de estar hechos de puro espíritu. Curiosísimo, ¿no? Ya no nos sentíamos seguros de ser impecables. Lucifer y sus iguales nos habían demostrado con su ejemplo que también un ángel puede pecar y convertirse en demonio. Sentimos que la soberbia estaba latente, desarrollarse en nosotros. Temimos que ninguno, excepto Dios, pudiese resistir a ella, pues Lucifer había cedido a ella. Temblamos por estas fuerzas oscuras que pensábamos pudiesen invadirnos, y podría decir, ignorábamos que existiesen y que brutalmente se nos descubrían. Abatidos, nos preguntábamos con latidos de luz, ¿entonces no sirve ser así de puros? En tal caso, ¿quién dará a Dios el amor que Él exige y merece si nosotros también estamos sujetos a pecar? En eso estábamos, cuando, elevando nuestra reflexión desde el abismo de la desolación hacia la divinidad y mirando su esplendor, con un temor hasta entonces ignorado, contemplamos la segunda revelación del pensamiento eterno. María, que adoró y sirvió a la encarnación de la palabra divina. Si por el conocimiento de la primera revelación, o sea, la encarnación de la palabra divina, vino el desorden creado por los soberbios que no quisieron adorar la palabra divina, por el conocimiento de la segunda, o sea, María, que adora y sirve a la encarnación de la palabra divina, regresó a nosotros la paz que se había turbado. María, la segunda génita, o sea, la segunda humanidad en la mente de Dios, es ahora el baluarte, vamos a decirlo así, para retribuirle a Dios con todo lo que él había perdido, con todo el dolor que le habían provocado estos seres, Adán y Eva, al haber pecado, ¿no? Y creo que se marca esa diferencia. En los ángeles es irremediable su caída, en el hombre es todavía reversible, exactamente. Y aquí como está hablando de que les llega la preocupación de que hay ese problema latente dentro de ellos de que pueden pecar. Así es. No, pero recordemos que eso fue en el momento de la prueba. Sí, por eso a lo que yo voy. Se supone que Luzbel y los otros pues tenían algo de buenos también, hasta que caen. Y el momento que caen, ellos pierden todo lo bueno y se convierten en el mal perfecto, digamos, ¿no? Y los buenos pierden todo lo malo y se convierten en el bien perfecto, ¿no? Bueno, de alguna manera así es.
O sea, el momento que deciden sí con Dios, en ese momento quedan confirmados en la santidad angélica perfecta. Y al hombre le va a pasar lo mismo, más o menos, ¿no? En ese aspecto. Es que el problema, Alejandro, es que la prueba del ángel es en la eternidad. Sí. Y una vez decidido, en ese momento ya quedó eternamente y no hay forma de que se puedan salir porque ya no hay actos. O sea, el ángel tuvo un periodo de tiempo de actos, de poder actuar, sí, pero en cuanto dijo sí o dijo no, se cerró el tiempo para ellos. Y por eso es que ya no puede haber ni redención, ni puede, bueno, no podemos hablar de redención, no puede haber perdón, ni puede haber condenación. Un ángel bueno ya no se puede salir, un ángel malo ya no puede entrar. Cosa que el hombre sí, porque nuestra prueba es en el tiempo. Sí, pero el hombre al morir, ya después de su decisión, ya va a perder o todo lo malo o todo lo bueno, depende de su decisión. Exacto, así es. Bueno, pues amigos, yo creo que es un tema que nos va a llevar un tiempo en poderlo analizar, pero creo que es importante irlo puntualizando, ¿no? Y ahorita llegamos hasta el momento inicial de lo que es mostrar a María en este ámbito, pero bueno, queda como pendiente para el próximo programa. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego.